Me llamo Ernesto. Tengo 67 años. Y si me hubieran dicho hace una década que mi propio hijo terminaría escupiéndome esas palabras en la cara, jamás lo habría creído. He trabajado toda mi vida, desde que tenía apenas 13 años. Primero en el campo de mi padre y después como mecánico en un taller que yo mismo levanté con mis manos. Crié a mi hijo Daniel con todo el sacrificio posible, dándole lo mejor de mí, negándome hasta lo más básico para que él estudiara y tuviera una vida digna. Mi esposa Clara murió hace 8 años y desde entonces la casa quedó en silencio. Yo vivía únicamente para mantener un techo seguro para Daniel, esperando que algún día me dijera que estaba orgulloso de su padre. Pero en vez de eso, recibí lo peor. Todo empezó una noche cuando Daniel, ahora de 32 años, llegó borracho y con los ojos cargados de rabia. Habíamos discutido varias veces antes porque no conseguía mantener un trabajo fijo. Yo le reclamaba que no podía pasarme la vejez sosteniéndolo como si aún fuera un adolescente. Ese día me gritó como nunca antes: ¡cállate, viejo inútil! Ya no sirves para nada, ni para ti mismo. Lo único que haces es molestar. Su voz se me clavó en el pecho como un cuchillo. Sentí que la sangre me hervía y al mismo tiempo un nudo se me atragantaba en la garganta. Era mi propio hijo, mi sangre, a quien lo había cargado en mis hombros cuando apenas caminaba, llamándome de esa forma. Y lo peor, lo decía en serio. Esa noche no dormí. Caminé por toda la casa, mirando las paredes llenas de fotografías, las huellas de Clara en cada rincón, y pensé: esto es lo que quedó de mi esfuerzo. Un hijo que me desprecia. Al amanecer, con las manos temblando pero el corazón firme, decidí cambiar las cerraduras de la casa. Llamé a un cerrajero y le pedí que renovara todo. Quería que Daniel sintiera en carne propia lo que era quedarse sin un lugar seguro. Durante horas imaginé su rostro cuando llegara y no pudiera entrar, cómo golpearía la puerta, cómo suplicaría. Y así fue. En esa tarde Daniel regresó. Escuché cómo la llave no giraba, cómo empujaba y finalmente cómo golpeaba con fuerza. «Papá, ábreme la puerta», gritaba con desesperación. Yo me quedé sentado en el sillón, en silencio, con las lágrimas resbalando por mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. No le abrí. «Eres un desgraciado», vociferaba desde afuera. «Así me pagas todo lo que hice por ti». Reí con amargura. Él, ¿qué había hecho él por mí? La memoria me trajo los días en que yo llegaba empapado de sudor, con los bolsillos vacíos, pero con un juguete usado que había comprado para verlo sonreír. Recordé cómo había hipotecado el taller para pagarle la universidad que nunca terminó porque no era lo suyo. Cuando sus gritos se convirtieron en súplicas, un dolor me desgarró el alma. No era fácil. Era mi hijo. Pero algo en mí ya había cambiado esa noche. Lo escuché dormir en el porche. Al día siguiente, en vez de abrirle, decidí enfrentar la verdad. Me asomé a la ventana y le dije con voz firme: «Ya no soy tu refugio, Daniel. Me llamaste viejo inútil y desde hoy aprenderás lo que significa estar solo». Su cara se desfiguró entre la ira y el miedo. Me maldijo, me insultó y luego se fue.
pateando la puerta. Pasaron días de silencio. La soledad se hizo más pesada que nunca, pero dentro de mí había una extraña paz. Había recuperado mi dignidad. No sabía si Daniel volvería, ni si me perdonaría algún día, pero yo había puesto un límite. Lo que nunca imaginé fue que semanas después recibiría una llamada de la policía. Mi hijo había sido arrestado por robo. Cuando fui a verlo, detrás de las rejas, lo encontré con la mirada perdida. Papá, murmuró apenas, con la voz quebrada. No le respondí de inmediato. Lo miré a los ojos, intentando encontrar aquel niño que un día me llamó héroe. Y me pregunté, ¿fue mi culpa? ¿Lo arruiné al darle demasiado? ¿O era él quien nunca aprendió a valorar? Salí de la comisaría con el corazón desgarrado. Por primera vez en mucho tiempo entendí que no era un castigo para él, sino para mí. Había perdido a mi hijo mucho antes de cambiar las cerraduras y aún así no me arrepiento, porque a veces la verdadera venganza no está en la violencia, sino en mostrarle a quien te hiere que ya no dependes de él, que puedes sobrevivir incluso con el corazón roto. Hoy sigo solo en mi casa, con la memoria de Clara y con las fotografías colgadas en las paredes. Tal vez mi historia no tenga un final feliz, pero es real, porque la traición más grande no siempre viene de extraños, sino de la sangre, de tu propia sangre.